Amén. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10. No, capítulo 5, versículo 10. El tema para el día de hoy es: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de la palabra. Amén. Amén. O sea, va a haber una persecución por causa de la palabra, hermanos. Amén. Amén. ¿Dónde? Lo vimos el domingo pasado. A través de su familia, en su trabajo, ¿cierto? Amén. En el barrio, ¿cierto? Seremos despreciados, seremos perseguidos por causa de la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 5, entonces, versículo 10. Le vamos a dar lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Si usted se da cuenta, esta bienaventuranza ya es mucho más larga que las anteriores. Amén. Amén. Aparte de eso, tenemos que decir que es la última bienaventuranza. Amén. Bueno, el profeta predicó sobre la bienaventuranza olvidada, pero ese tema es para más adelante. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor amado, estamos delante de su presencia. Amén. Gracias, Habiendo Padre. leído su palabra, Señor, habiendo es tu escuchado con nombre, atención, Señor Padre Jesucristo. Santo. Ahora, Señor, queremos que Oh, mi usted nos Cristo revele sus amado, misterios, sus Padre, secretos, Señor. Señor amado. Estamos todos hambrientos, Señor Amén, amado. sí, Venimos Señor. sedientos, Señor amado, Jesucristo. porque somos bienaventurados, Señor amado, Sí, porque Señor. queremos ser alimentados de su Espíritu Santo, de su Amén, palabra, sí, Señor Señor, amado. amén. Queremos beber, Señor, de su Santo Espíritu. Gracias por todo, Así es, Padre. Señor. Yo le suplico y ruego que usted nos bendiga. Se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Amén. Amén. Entonces decíamos, hermanos, que el tema para el día de hoy es: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y usted sabe que la justicia es la palabra, pues, hermano. Amén. Entonces hemos venido hablando, hermano, durante un buen tiempo sobre las bienaventuranzas. Ya la próxima semana vamos hoy día ya terminamos el tema de las bienaventuranzas y vamos a continuar, hermano, con otros temas que son muy relevantes, muy importantes, porque yo quiero ir acercándome un poquito, hermano, hacia las profecías del tiempo del fin, porque hay mucho, hermano, que decir, hermano. Entonces, esta es la última bienaventuranza. Les dije anteriormente que son 8. Entonces, este es el 8º peldaño que debemos nosotros subir. Amén. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo nos está vistiendo tal como se viste la esposa del Cordero. Amén. Así que, Sí, ¿cómo Señor. se viste la esposa del Cordero? Busca Apocalipsis capítulo 19 y nos vamos a dar cuenta, hermano, que la esposa del Cordero, para ser esposa del Cordero, tiene que ser bienaventurada. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice, el último libro de la Biblia, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Amén. Y su esposa se ha preparado. Amén. Dice, y a ella se le ha, Apocalipsis 19, versículo 8 ahora, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Ahora, la palabra, recuerde, es la que viste a la esposa, eso es lo que dijo el profeta, ¿ven? Amén. Ahora, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos también se vestían de lino fino. Amén. Así es, amén. Ahora, el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados. Amén. ¿Se dieron cuenta? Sí, amén. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted se da cuenta, solo los bienaventurados son llamados a la cena de la boda del Cordero. Amén. Entonces somos privilegiados, hermano. Amén. Entonces Sí, la Señor, esposa del amén. Cordero es bienaventurada. Amén. Ella se viste de las 8 bienaventuranzas, hermano. Gloria a Dios. Amén. Así es que tenemos que saber, hermano. Primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Y ahora la octava bienaventuranza es, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Amén. Bueno, sigue la bienaventuranza, pero vamos a dejar hasta ahí, vamos a continuar y ahí vamos a ir desmenuzando esta palabra, amén, esta bienaventuranza. Amén. Entonces, después de estudiar las bienaventuranzas, nos damos cuenta que las bienaventuranzas son las características del hombre y de la mujer que están, ¿dónde? Dentro del reino de Dios. Amén. Amén. ¿Cuándo? Ahora mismo. Amén. Amén. Así es, Señor. Nosotros ya somos parte del reino de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Usted no piense, bueno, cuando yo esté allá en los cielos voy a ser parte. No, no, usted No. ahora Amén. es parte Sí, del Señor. reino de los Amén, cielos. amén. Gloria a Amén. Dios, sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Amén. Estamos aquí, amén. Entonces, cuando se lee la bienaventuranza sin Amén. ser un creyente, entonces, estoy hablando de sin ser un creyente, entonces se piensa, "Oye, esta clase de personas, esta clase de bienaventurados, parece que son gente demasiado buena para ser verdad, ¿cierto? Oh, Padre. Dudo, dicen esta gente que no es sin Dios, ellos pueden decir, dudo que haya alguien que viva de ese modo. Nadie podría cumplir todas estas increíbles características. Bueno, de hecho, yo en la denominación, cuando estaba en aquel lugar, muchos decían, bueno, ¿quién es santo hoy en día? Nadie es santo, decían ellos. Pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Así es, Señor. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que cumplir, tenemos que guardar toda la palabra de Dios. Amén. Por eso es Señor. que nosotros leímos anteriormente, bienaventurados somos. Amén. La esposa del Cordero, aquella que se viste. Amén. ¿Se da Amén. cuenta Señor, de toda amén. la palabra? Entonces, la pregunta es entonces, ¿acaso nuestro Señor Jesucristo está hablándole solamente a sus discípulos de aquel entonces? Yo no lo creo así, hermano. Señor, amén. Yo sé que usted tampoco lo cree de esa Amén. forma, Amén. sino que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo está presentando aquí, ¿cierto?, estas bienaventuranzas en el Sermón del Monte, y no es otra cosa que el retrato, hermano, la fotografía de la esposa del Cordero. Amén. Estas Amén. bienaventuranzas están hablando de nosotros. ¿Cómo tenemos que nosotros ser, hermanos, delante de la presencia de Dios? Amén. Entonces, Dios nunca dice algo que no tenga sentido. Ni tampoco Dios nunca dice algo que no llegue a existencia, hermanos. Amén. 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 Dios cuando habla eso tiene que llegar a cumplimiento. Así Dios es, le dio el Espíritu Santo, hermano, al verdadero creyente, hermano, al hombre, a la mujer que creen en su palabra, de modo que el creyente pueda obrar, vivir
para que esté a la altura de las bienaventuranzas. Así es, Amén. Señor. Amén. 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 Entonces nosotros no estamos solos, hermanos. Correcto. El Espíritu Santo es el que nos Sí, está Señor, guiando, amén. hermanos, Señor, para que amén. nosotros vivamos cada una de las bienaventuranzas. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Creo. Entonces, como lo que estamos aprendiendo, hermanos, lo que estamos viendo es que hombres y mujeres, hermanos, nosotros tenemos que vivir conforme a estos principios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Es verdaderamente bienaventurado el hombre y la mujer que vive, hermano, esta palabra. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Es una persona que conoce la verdadera felicidad. Amén. Amén. La verdadera dicha, la verdadera alegría. Entonces, el bienaventurado es feliz. Amén. El bienaventurado es alegre, es dichoso, hermano. Amén. Así es, Entonces, Señor. cada uno de nosotros, los que hemos nacido, hermano, para la gloria de Dios, entonces nosotros tenemos que vestirnos de estas bienaventuranzas. Amén. Un verdadero creyente no se conforma con nada menos que viviendo la vida de Cristo. Oh, Padre. Ahora, amén, cuando nuestro Señor Jesucristo habló de las bienaventuranzas, fíjese que Él, hermano, vino a cumplir toda palabra, dice la Biblia. Entonces, Él cumplió todo esto, hermanos. Así es, Señor. ¿Por qué? Amén. Porque Él fue, la Biblia dice que Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Se da Amén, cuenta? Amén. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros seguimos cada pisada que Él dio, hermanos. Amén. Amén. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de vivir, ¿cierto?, estas bienaventuranzas hasta que por fin vivamos a la plenitud del carácter de Jesucristo. Amén, Y así Señor. ser parte de ¿qué cosa? Del reino de los cielos. Así es, Ahora, Señor. estas bienaventuranzas vendrán a florecer, hermano, y a progresar en nuestras vidas hasta que sean parte totalmente de nosotros. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la octava bienaventuranza, hermano, la que estamos viendo el día de hoy, es el resultado de las 7 primeras bienaventuranzas. Amén. Amén. Porque no se olvide que paso a paso, peldaño a peldaño, entonces tenemos que ir avanzando a medida que vamos llegando a la última bienaventuranza que la vemos hoy día, hermano. Así Amén. es, Señor. Amén. Entonces, cuando las primeras 7 bienaventuranzas ya son nuestro diario vivir, entonces la octava bienaventuranza será también nuestro diario vivir. Amén. 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 Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, encontramos, dice Jesucristo, Él lo dijo, encontramos dolor y sufrimiento. Amén. Amén. Entonces nosotros sabemos, hermanos, vimos la semana pasada qué es lo que era ser un pacificador. ¿Se recuerdan? Amén. Un pacificador, ¿cierto? Era uno, ¿cierto?, que quería, ¿cierto?, mantener la paz, pero por sobre todas las cosas quería también presentar la palabra de Dios, por hermano. Así es, Señor. ¿Cierto? Amén. Y sabíamos que un pacificador, entonces, quería mantenerse en la paz. Recuerde que habían 2 paz. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él Amén. dijo: yo les doy la paz, pero no No, como el mundo la da. Amén. Hay 2 clases de paz, ¿se da Correcto, cuenta? sí, señor, amén. Una paz que tiene un tiempo definido, ¿cierto? Y una paz que no tiene final. Amén. 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 Entonces, los pacificadores, entonces estamos enviados, hermanos, para ir y anunciar el evangelio, ¿cierto? Amén. Y entonces va a haber gente que se va a oponer a esa predicación, va a haber gente que Sí, se va a Señor. oponer a la palabra. Entonces nosotros, los pacificadores, estamos obligados, por así decirlo, a defender la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la única forma de que el hombre y la mujer obtengan paz, ¿cierto?, es a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros somos los verdaderos pacificadores. Así es, Amén. Señor. Amén. Entonces, fíjese que hoy en día, en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, los ucranianos, hermanos, están quedando sin hombres, hermanos.
Y ahora Zelensky, hermano, ha citado ahora a las mujeres que vayan a la guerra. Así de simple, hermano. Y fíjese que estaba reclutando a hombres de 60, 70, 80 años. No importa la edad. No importa la edad. Y también ya estaba reclutando a niños de 14 años. No importa la edad. Son carne de cañón y Zelensky, ¿qué es lo que hacen? No le importa absolutamente nada. Entonces, viene hermano China, viene Estados Unidos, vienen los países europeos, ¿cierto? Todos quieren y dicen, yo me ofrezco para ser partícipe de un movimiento de paz. Pero hasta el día de hoy no consiguen la paz. Correcto. Así es. ¿Por amén. qué? Porque la paz que ellos ofrecen no es una verdadera paz. Amén. No se logran poner de acuerdo. Pero aquí nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es la Señor. paz que nosotros queremos. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Sí, Señor. Gloria a Dios. Esa es la verdad, Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos esos pacificadores, entonces, una vez que nosotros somos esos pacificadores, sabemos que al presentar la palabra, hermano, vamos a encontrar ¿qué cosa? Dolor, sufrimiento, hermano, amén. Seremos pacificadores, claro que sí, pero al mismo tiempo traeremos división por defender la palabra de Dios, hermano, Así es, amén. amén. Y eso nos trae aflicción, hermano, amén. Así es. ¿Qué es lo que dice la palabra? Persecución por causa de la justicia. Así Amén. De es. gloria sea el Señor. ¿Cuántos Amén. no hemos sido perseguidos en nuestro trabajo por nuestra Amén. propia jefatura? Así es, Por el Señor. solo hecho de ser creyentes, Amén. por el solo hecho de identificarnos como cristianos. Nos Amén. odian por esa sola palabra, hermano. Así es, Señor. Piense Amén. usted en las palabras del apóstol Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, Sí, amén. ¿escucharon? Amén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, amén. Oiga, esto para el mundo es una idiotez, por hermano. ¿Cómo cuando vienen las pruebas, cuando vienen las batallas, cuando vienen las dificultades, cómo es posible que la persona esté en gozo? Cuando vienen las enfermedades, cuando los despiden del trabajo, oiga, cuando en el colegio se saca una mala nota, hermano, ¿cómo vas a estar en gozo, hermano? Así es, Señor. Oiga, mi esposa vio, hermano, cómo en la universidad, hermano, cuando el profesor le tenía mala a un alumno, oiga, le buscaba para colocar la mala nota. Así es, amén. Le buscaba el error. Amén. Y mi esposa me contaba cómo habían algunas jovencitas, hermano, que le movían, hermano, la cintura sin dar la prueba, se sacaban 7. Así es. Amén. Eso lo vio mi esposa, hermano. Así es, Señor. Entonces, si usted se da cuenta, dice aquí el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tener por sumo gozo, Amén. por máximo gozo, Ay, de gloria sea el Señor. cuando Amén. os halléis en diversas Amén, pruebas. Señor. Oh, Amén. mi Dios. Amén. La pregunta es, ¿quién tiene gozo, hermano, cuando está en medio de las pruebas? Señor. Le digo una cosa, el verdadero creyente. Así es, Amén. Señor. Nosotros somos llamados a permanecer en gozo, hermanos. Amén. ¿Qué más dice? Sabiendo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos en gozo? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Así es, Señor. Amén. Ahora nosotros, hermanos, de repente decimos y hablamos bajo el conocimiento que nosotros tenemos y decimos, bueno, paciencia significa que yo tengo que estar calmado y tengo que ser paciente y tengo que estar tranquilo, pero eso no es. Correcto. Así es, Señor. Así es, Amén. Señor. Amén. Hay que ir a lo que dice la palabra, hermano. Amén. Señor. A lo que dice la Biblia en la etimología. La palabra paciencia es de origen latín y proviene del verbo pati, que significa literalmente, ¿sabe lo que significa paciencia? Significa sufrir. Eso significa paciencia. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. ¿Se ha dado cuenta cuando hay un matón, por así decirlo, en un colegio, hermano,
y le vive pegando a uno chico y le vive pegando y le vive pegando porque es más chico. Y ese chico, hermano, se mantiene quieto y se mantiene paciente. Así es el creyente, hermano. Oh, Rey de Gloria. Cuando vienen las pruebas, así tenemos que ser nosotros, hermano. Amén. Amén. Tenemos que ser, ¿qué cosa? Tenemos que ser pacientes. ¿Qué significa eso? Tenemos que, por tanto, ser sufridos. Oh, Rey de Gloria. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, leamos lo que dice Santiago. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, produce sufrimiento. Amén. Mas tengamos la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos. O sea, dice, tengamos la paciencia, su obra completa. Tengamos el sufrimiento, su obra completa. Para que seáis, ¿qué es lo que produce la paciencia? ¿Qué es lo que produce el sufrimiento? Mire, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que produce la paciencia. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Entonces, cuando nosotros somos probados, ¿qué es lo que obtenemos? Paciencia. ¿Qué es lo que obtenemos? Sufrimiento. ¿Dónde? En Cristo. Amén. Así es, Y eso Señor. nos lleva a Amén. tener, ¿qué cosa? Un carácter como creyente. Amén. ¿Se acuerdan lo que dijo Señor. el profeta? Carácter no es un don. ¿Qué es lo que es? Es una victoria. Una Es victoria. una victoria, hermanos. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Cuando el creyente está sufriendo, usted sabe que nuestro Redentor es quien pelea nuestras batallas. Amén. Usted sabe que es Él quien nos da la liberación, hermano. Amén. Sí, Padre. Gloria a Dios para siempre. Y ahora el apóstol Pedro escribió algo parecido. Busque Primera de Pedro, que es el final de la Biblia, capítulo 5. Cerca del libro de Apocalipsis, ahí está Pedro, un poquito más atrás. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué cosa? Padecido. O sea, después de que hayáis sufrido, después de que hayáis estado en plena paciencia, ¿cierto? Dice, un poco de tiempo. Ahora, mire lo que produce, hermano, la persecución. Mire lo que produce el sufrimiento por causa de la justicia. Produce 4 cosas. Mire, el mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces nos damos cuenta, hermano, que a medida que vamos avanzando en la palabra, a medida que vamos entendiendo lo que es la paciencia, lo que es el sufrimiento, ¿cierto? Lo que es el padecer por causa de la palabra, nos damos cuenta que a medida de todo eso, nuestro Dios silenciosamente nos va perfeccionando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Silenciosamente Gloria nos a está Dios. haciendo crecer Amén, como amén, creyentes. amén. Gloria a Dios. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, hermano. Gloria. Por eso es que Él Gloria. dice que el sufrimiento tenemos que pasarlo con gozo. Amén, Señor. Ahí es cuando nosotros empezamos a comprender. Por eso es que el Señor dice que tenemos que estar gozosos, porque mientras yo estoy sufriendo, mientras estoy padeciendo, Él me está perfeccionando. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios Amén. para siempre. Amén, Padre. Cuando un creyente vive conforme a las bienaventuranzas, eso le resulta intolerable, hermano, a los incrédulos. Así es, Señor. Amén. Amén. Oye, pero ¿cómo si él está sufriendo? ¿Cómo puede estar con gozo? ¿Cómo puede estar contento, con alegría? Así Es es, que ellos Señor. no entienden que después del padecimiento hay una victoria. Amén, sí, Ellos no Señor. pueden Gloria a entender Dios. lo que nosotros podemos Así es, entender. Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios Amén. para siempre. Amén. ¿Por qué el mundo no puede entender, hermano, a alguien que sea pobre en espíritu? ¿Por qué no lo puede entender? Debido a que el mundo vive dominado por el orgullo, hermano. Así es, Señor. Así es. Amén. Porque yo pobre en el espíritu, ¿cómo se te ocurre? ¿Sabes tú cuál es mi apellido? ¿Sabes tú cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi título? Entonces ellos se enorgullecen de sus logros. Oh, Padre. Por eso, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dijo a nosotros que teníamos que ser pobres en espíritu, significa que nosotros éramos indigentes.
Oh, Rey de Gloria. Así Así es, llegamos Señor, amén. nosotros cuando nuestro Señor nos encontró como indigentes espirituales. Amén. Así es, Señor, Y fíjese amén. que esa palabra indigente como que produce cierto rechazo, hermano. ¿Por qué? Porque el indigente generalmente anda hecho, hermano, ¿cierto? En su ropa, hermano, se ha hecho de todo, hermano. Así es, Entonces Señor. anda hediondo. Fíjese que así llegamos nosotros delante de la presencia del Señor. Así es, Señor. Amén. Así estábamos en el mundo, hermano. Amén. Por eso es que Él nos dice, bienaventurados. Así es. Ahora, nosotros los que somos pobres de espíritu. Amén. Sí, ¿Se Señor. da cuenta? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque viene un cambio, pues, Amén. hermano. Amén. Y cuando uno llega a esa bajeza, uno sabe que no tiene nada para defenderse, no tiene nada como salvarse, hermano. Amén. Así es, Un- Señor. Uno ya reconoce que no tiene nada como alimentarse, hermano. Cuando uno llega a esa bajeza, uno es porque ya perdió el orgullo. Así es, Señor. Amén. Y a esa condición nos llevó el Señor para que nosotros Así es, Señor, fuésemos amén. bienaventurados. ¿Se dan Amén, cuenta? amén, Señor. Gloria a Dios para Amén. siempre. Gloria a Dios, Entonces, el mundo no puede tolerar, hermano, que un creyente se lamente, llore por su pecado. Oh, Rey de Gloria. Así es, ¿Qué, Señor. qué amén. estás haciendo tú? Bueno, yo estoy llorando porque yo reconozco mi pecado. ¿Qué pecado, hombre? Ellos no el adúltero no se reconoce pecador. Correcto. Así es, El Señor. blasfemo no se reconoce pecador. El idólatra no se reconoce pecador, hermanos. Así es. Amén. Ellos dicen, no, si yo cuando me muera voy a ir al cielo igual. ¿Se da cuenta? Así es. El mundo lo que quiere es pasar totalmente por alto su pecado. Y se convence a sí mismo de que su condición espiritual ante Dios es buena. Así es. Amén. Por eso es que ellos no se consideran pobres en espíritu. ¿Se da cuenta? El mundo no puede tolerar la mansedumbre, hermanos. Así es, Señor. Porque el mundo ama, hermano, y honra el orgullo. Ellos aman la vanagloria. El mundo no puede tolerar a alguien que sabe que no es nada sin Cristo. Así es, Oh, mi Señor, Dios. amén. Es que eso, hermano, ellos no reconocen, hermano, no reconocen la misericordia, hermano. Así es, Señor. amén. Entonces, estas bienaventuranzas son características que van en contra del sistema creado por el hombre. Así es, Señor. Así es, Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hace el sistema del hombre? El sistema del hombre viene a destruir las almas, hermano. Así es, amén. Señor, Amén. El mundo busca su propia definición a la felicidad. El busca su propia definición a las bienaventuranzas. Así es, Y Señor. sin duda es contraria a lo que nuestro Señor Jesucristo ha definido. Así es, Amén. Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo que una persona realmente feliz no es autosuficiente. Correcto, así es, No, Señor, mi amén. Cristo. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, hermana, que nosotros siempre decimos, nosotros dependemos de Dios? Amén. Sí, Señor. Yo Amén. sin Él no puedo hacer nada. Amén. ¿Qué Amén. significa eso? Que nosotros nos Tenemos consideramos que no somos autosuficientes, Dependemos de Él. Aleluya. sino que dependemos Sí, de Señor Él. Jesucristo. Entonces Amén. nos Gloria a Dios. humillamos Sí, como Señor. un mendigo delante de su presencia, Amén. Mi Dios. como un pobre dándose cuenta de que no tenemos recursos espirituales para poder justificarnos. Así es, Señor. Mi Dios. Amén. Aleluya. Entonces dependemos 100% de Él. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, el mundo no reconoce lo que nosotros reconocemos, que nosotros tenemos que ser Amén. mansos, ¿cierto? En lugar de orgullosos. Amén. Porque sabemos de dónde Él nos rescató, hermano. Amén. Sí, Que no se Señor. siente nada bien, hermano. Nosotros no nos sentimos en nada bien, hermanos, Así es, Señor. delante de la presencia de Dios. Correcto, Padre. Entonces nosotros decimos, Señor, aquí estoy desnudo, estoy Amén, delante de sí, tu amén, presencia. amén, sí, Amén. Padre. Entonces Correcto, nosotros Padre. nos lamentamos, hermanos, si por algo hemos pecado delante de la presencia de Dios, porque Él es un Dios santo. Amén. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces nosotros, hermanos, dejamos de confiar en nuestras propias habilidades. Ayúdanos, Jesús. Así es,
De esto tratan las bienaventuranzas. Amén, Señor. Fíjense que hace 2 meses atrás de cuando venimos hablando de estas bienaventuranzas, antes de eso, nosotros decíamos, bueno, estamos en el mensaje, somos parte de la novia, somos parte... Pero resulta que ahora estamos comprendiendo, Correcto, hermano, así es, Señor, que amén. no es así la Amén, cosa, Dios, hermano. amén, Así es, Señor. Hay Amén. muchos que están siendo engañados hoy en día. Correcto, Amén. Hay Señor, muchos que amén. dicen, bueno, yo creo en el profeta, yo estoy en el mensaje, yo estoy haciendo tabernáculo, y están ahí perdidos. Amén. Y no lo Señor. saben. Señor, ¿Por amén. qué? Sí, Señor. Porque Amén. ellos confían en sus propias habilidades para poder Oh, sí, salvarse. Señor, amén. Así Yo es, me sé Señor. el mensaje tanto, han escuchado lo que dijo el profeta en el mensaje tanto, han leído ustedes la Biblia en tal lugar. Pero cuando Dios les pide humillarse, ellos no saben cómo hacerlo. Amén. Sino Gloria a que es muy consciente ellos de su capacidad, pero ellos están inconscientes de su incapacidad. Dios. Así es, amén. Sí, ¿Se dan Señor, cuenta? amén. Entonces, la persona cuando entiende que tiene una incapacidad para ganarse delante de la presencia de Dios, a eso se le llama mansedumbre. Oh, mi Cristo. aleluya. Ser manso, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, es una persona que busca la misericordia de Dios. Así es, ¿Cierto? Amén. Entonces, ese que busca la misericordia de Dios, entonces llega a ser un pacificador. Oh, Rey de gloria, así es, Señor. Amén. Amén. Incluso Amén. si el ser un pacificador, eso lo lleva a una total persecución. Oh, sí, Señor. Amén. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Amén. El mundo tropieza con el cristiano verdadero. Así es, Señor. Porque, Señor. ¿por qué? Porque ellos no aceptan el ser bienaventurados. Oh, Rey de gloria, Dios. sí, Ellos Señor. no Amén. quieren subir estos 7 peldaños para luego llegar al 8º peldaño. Amén, Señor. Oh, Amén. Rey de Usted- gloria, hermano. Nosotros, los creyentes, nos comportamos de acuerdo a estas 8 bienaventuranzas. Así es, Señor. Amén. Amén. Ese es el carácter nuestro como creyentes. Amén, mi Dios. Así es, Señor. Amén. Amén. Sí, Padre. Amén. Entonces, Gracias, Señor. inevitablemente, hermano, si nosotros empezamos a subir estos peldaños, entonces la justicia de Dios estará en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Seremos odiados, seremos humillados, seremos menospreciados. Amén. Así es, Señor. ¿No dice eso nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces, examinemos, hermano, las características, hermano, que nos da, hermano, estas bienaventuranzas, hermano. Amén. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, lo que estamos viendo, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Así es, Señor. Ahora, si usted se está dando cuenta, ahí lo habla él en una forma general. Bienaventurados los que padecen persecución, versículo 10. Pero en el versículo 11 dice, bienaventurados sois. Amén. Y ahí está hablando en Así es, forma Señor, amén. individual. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Señor, amén. Entonces ahí es cuando Dios nos dice, tú eres un bienaventurado. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, esto es todo una sola bienaventuranza, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Pero el término persecución se emplea en el versículo 10 Así es, Señor. y en el versículo 11 nos habla directamente a nosotros como Amén. creyentes. Amén. Amén. Ahí nuestro Señor nos dice, cuando por mi causa, Así es, no Señor, por la amén. causa nuestra, Amén. dice, cuando por mi causa os vituperen Así es, Así es. Señor. y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así es, Entonces Señor, no amén. puede venir una persona y decirme, ¿sabe qué, hermano Germán? Yo soy un bienaventurado, porque en mi trabajo todos me odian por mi mal carácter. Eso no es, esa es la causa suya, Así es, Señor. Amén. no es la causa de Cristo. Correcto. Así es, Amén. Señor. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él dice, ¿quién es bienaventurado? Cuando por mi causa, o sea, por mi palabra, Así es, Así Señor. es, Amén. amén. os vituperen y os persigan. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la promesa para aquellos, para nosotros los que somos perseguidos?
porque de ellos, dice la Biblia, es el reino de los cielos. Amén. Así es, Amén. Señor. Entonces nos damos cuenta, hermano, cuando leímos Apocalipsis capítulo, no recuerdo el capítulo que leímos ya, 18, 19, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros somos bienaventurados Amén. y que la novia es bienaventurada, ¿cierto? Amén. ¿Por qué la novia es bienaventurada? Porque ella se vistió de toda la palabra, ¿se dan Amén. cuenta? Sí, Señor, amén. Ahora una pregunta, ¿por qué dice bienaventurado 2 veces? Amén. 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 Porque hay una doble unción, hermano. Gloria a Dios. Hay una Amén. doble Amén. bendición para nosotros. Amén, Señor. ¿Cuándo? En este tiempo del fin. Amén. ¿Para Amén. quiénes? Dios. Para los que padecen persecución, Amén. hermano. Gloria a Dios. Amén. Por causa de la palabra de Dios. Ahora quiero que se fijen en algo usted. Usted es perseguido por la causa de Cristo. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, mire en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo dice lo siguiente. Amén. Y también todos los que quieran vivir, ponga atención, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces usted puede decir, bueno, pero si yo soy cristiano, yo soy creyente, yo no le hago mal a nadie. Oiga, usted cuando va, por ejemplo, usted va a un consultorio, usted no conoce a nadie ahí en el hospital. Señor, amén. Usted se acerca a una persona y usted la ve que está sufriendo y usted le dice, ¿sabes qué? Yo conozco al doctor de doctores, al médico. Ese es Jesucristo. Ah, si yo lo he visto tantas veces, he orado y nunca me ha respondido, vete de aquí. Oiga, por causa de la palabra usted va a ser despreciado. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. En todo, entonces, todos los que somos bienaventurados, todos los que vivamos piadosamente para Cristo, la palabra dice que nosotros seremos perseguidos. Así es, Señor. Gloria sea, Amén. Señor. Padecerán, dice, persecución. ¿Quiénes? Aquellos que quieran vivir piadosamente, o sea, no hacerle daño a nadie. Nosotros no queremos hacerle daño a nadie, pues, hermano. Nosotros queremos estar en paz con todo el mundo. Nosotros queremos vivir para Cristo y no queremos que nadie molestar a nadie ni tampoco que nadie nos moleste. Así es, Pero el amén. hecho de ser creyente, dice la Biblia que padeceremos persecución. Así es, Señor. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es un llamado personal. Amén. A cada uno de nosotros, la bienaventuranza no es para que la viva un grupo de familia, Correcto. no es para que la viva una iglesia, no, hermano, es un llamado personal. Amén. Solo los predestinados podrán vivir las bienaventuranzas. Amén. Amén. Así es, Señor. ¿Por qué no todos la van a vivir? ¿Por qué no todos van a ser bienaventurados? Porque no todos están dispuestos a vivir la bienaventuranza, pues, hermano. Así Amén. es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno vive la bienaventuranza, entonces seremos desechados, seremos insultados, Así es, padeceremos Señor. persecución. Amén. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa de la palabra, hermano. Así es, Señor. Ahora, si a él lo despreciaron, ¿usted cree que a nosotros no? No, sí, Oh, mi Señor, querido. amén. Gálatas capítulo 4, Amén. versículo 28, dice así la palabra del Señor. La voy a leer. Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, Amén. nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Escucharon? Amén. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Amén. Amén. Entonces Amén. nos damos cuenta, hermano, que hay una persecución, hermano. Así es, Señor. Y la va a haber siempre. Siempre va a existir la persecución. Amén. Sí, Nada Señor. ha cambiado el día de hoy. Sí, Señor. Nada nuevo ahí debajo del sol. Los espíritus no mueren. Nada ha cambiado. Así como fue con Jesucristo, así como fue con sus discípulos, así también es con nosotros. Oh, Amén. Padre, amén. No Señor. digo será, así es con nosotros. Amén. Mire, nos llevaremos estupendamente bien con el mundo,
nos llevaremos estupenda bien con nuestras amistades, con nuestros familiares, siempre y cuando nos avergoncemos de que somos cristianos. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta, no? Sí, ¿Se da cuenta? la verdad. Si nosotros queremos vivir la palabra en forma secreta, nos mantendríamos siendo hipócritas. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. ¿Por qué? Porque recuerde, nosotros somos pacificadores. Amén. Ese es el paso para nosotros poder padecer persecución. Amén. Así es, Señor. ¿Qué nos amén. está pidiendo la palabra? Que nosotros, donde vayamos, hermanos, nos comportemos en primer lugar como creyentes, y si alguien nos pregunta algo, nosotros tenemos que hablarles de Jesucristo. Amén. Amén, mi Dios. Si amén. alguien, hermano, habla que tiene algún problema, nosotros tenemos que presentar a Jesucristo. Amén. Así es, Si Señor. alguien está pasando una angustia, tenemos que presentar a Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Si alguien, hermano, está siendo desechado por cualquier cosa, presentamos a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos, hermano, a vivir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros comenzamos a vivir las bienaventuranzas, a compartir la palabra de nuestro Señor, al querer vivir una vida santificada, al vivir de manera justa, entonces descubriremos que los hijos de la carne, los que viven a través de la carne, no a través del Espíritu, perseguirán al verdadero creyente nacido en el Espíritu. Entonces siempre va a haber una guerra, siempre, hermano. De una u otra forma va a haber una batalla espiritual. Entonces, de vivir de una manera totalmente opuesta al sistema de este Edén de Satanás, producirá inevitablemente guerras espirituales, producirá antagonismo, producirá persecución en el creyente, hermano. ¿Por qué? Porque esas personas no quieren recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no quieren recibir la palabra. Ser semejante a Cristo produce la misma reacción que se produjo cuando Él estuvo caminando aquí en la tierra. Amén. ¿Qué es lo que encontró Él? El odio de las demás personas, ¿se da cuenta? Y todos decían ser creyentes. Que Dios nos ayude. No hubo jamás nadie aquí en la tierra más amoroso, que desplegara más amor que nuestro Señor Jesucristo. No hubo nadie más grande, hermano, caminando aquí en la tierra que nuestro Señor Jesucristo. No hubo ningún hombre, ninguna mujer más pacificador que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunas personas respondieron a ese llamado, hermano. Incluso muchos de ellos escucharon la palabra y entraron en paz, hermano, para seguir las pisadas de nuestro Maestro. Pero a pesar de todo ese esfuerzo que hizo nuestro Señor por entregar la palabra, a pesar de que Él fue la persona más amorosa, hermano, más llena de amor, más llena de gracia, hermano, la persona más amable, la persona más pacificadora que jamás haya vivido, Él, para aquel entonces, fue un problema, hermano, para todas aquellas personas que no creyeron en su palabra. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue un problema? Porque resultó ser una persona que creó confrontación acerca de sus diferentes doctrinas e ismos. Él los confrontó, hermano, por la palabra que ellos cargaban, porque era una palabra errada. Amén. Entonces, nosotros al leer nuestra Biblia podemos entender que si seguimos el curso de la justicia, hermano, si nosotros queremos vivir bajo justicia, ¿cierto? A lo largo de la historia, hermano, a lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra, entonces cuando nosotros estudiamos la palabra, vamos a entender, hermano, que cada uno de ellos sufrió por causa de la palabra, hermano. Y así pasa con nosotros mismos.
Entonces, cuando nosotros comenzamos en el principio de la Biblia, nos damos cuenta que el justo Abel fue asesinado por su hermano que actuó impíamente por cuanto el hermano se paró en la verdad. ¿Se da cuenta? Caín sencillamente no podía tolerar su correcta adoración, hermano. Siempre, entonces, para el verdadero creyente hay un precio que pagar por causa de la palabra. Amén. Ahora, pongamos un poquito de atención. Nosotros, para que nosotros vivamos en paz, en la paz de Cristo, en el amor de Cristo, en la buena voluntad con los demás, ¿cierto? Entonces, nosotros viviendo la palabra en misericordia, ¿cierto? Viendo en pureza de corazón, ¿cierto? Entonces, esa piedad a nosotros no nos va a proteger, hermano, de vivir el sufrimiento. Amén. Es preciso, hermano, que nosotros como creyentes tomemos la cruz y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos caminar el camino de los despreciados, hermano. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, el camino, hermano, hacia el reino de los cielos es un sendero, como dice la Biblia, de espina y de sangre, pues, hermano. Amén. Si nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, a seguir a Cristo. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que al seguir a Cristo vamos a ver los garrotes en nuestra contra, pues, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una persecución, pues, hermano. Amén. Y esa persecución que hay sobre nosotros demuestra que nosotros vamos por el camino de salvación. Amén. Entonces, de hecho, una de las maravillosas garantías de nuestra salvación es saber de que nosotros estamos siendo odiados, estamos siendo perseguidos por causa de la palabra. Esa es una garantía. O sea, ¿cómo yo sé que soy parte del reino de los cielos? La garantía es que estamos siendo odiados por causa de la palabra. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. Filipenses 1, 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, a nosotros, dice la Biblia, se nos ha concedido a causa de Cristo que nosotros padezcamos, que nosotros suframos por la causa de Cristo. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un adversario que nos odia. Tenemos un adversario que desea nuestra mente espiritual. Amén. No quiere nuestra verdadera paz. No quiere el verdadero amor en nosotros. Es verdad, Padre. Así es. Satanás no quiere que nosotros permanezcamos en fe. Entonces, ese adversario hará lo imposible para que nosotros suframos. Hará lo imposible para que nosotros padezcamos persecución. ¿Y por qué hace eso? Porque no puede quitarnos la paz, ni el amor, ni la fe que Cristo nos da. Amén. Gloria a Entonces, Dios. ¿qué es lo que hace? Nos hace la guerra. Amén. ¿Para qué? Para hacernos la vida imposible. Oh, Padre. Amén. Señor, bendito Ahora, sea tu nombre. recordemos, la paz que Jesucristo nos da no es la paz que el mundo ofrece. Por eso es que Satanás no puede quitarnos la paz. Así es, Por Señor. eso es que Satanás no puede quitarnos el amor, la fe. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Entonces Satanás hace, ¿cierto?, que nos creen problemas por causa de la palabra. Ahora Dios esto lo permite. ¿Se da cuenta? Entonces vienen los problemas. Y eso al creyente no le importa.
vienen las persecuciones y eso al creyente no le importa. Vienen los sufrimientos y al verdadero creyente no le importa. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que tiene una gloria mayor, pues hermano. Amén. El diablo no puede quitarnos lo que Gloria a Jesucristo Dios. nos ha dado. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a Dios para Gracias, Padre. siempre. Amén. Gracias, Señor. Pero sí el diablo nos hará la guerra Bendito para sea tu que nombre, para tratar Padre. de que nosotros perdamos esa paz, ese amor, esa fe que nuestro Señor Jesucristo nos da. Oh, Jesucristo, Amén. sí, Entonces, Señor. nuestro adversario, dice la Biblia, que él viene en nuestra contra, odiando en primer lugar el Evangelio, odiando a Jesucristo que está en nosotros y Oh, mostrándose furioso, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra, hermano. Señor. Porque nosotros vivimos una vida para Cristo, ¿se da cuenta? Padre Pero eterno, vea algo. Para nosotros, hermano, ese sufrimiento es una señal, es una evidencia que estamos dentro del reino de los cielos. Gloria a Dios. Vivir la vida como un redimido, vivir la vida como un predestinado, eso demuestra que las bienaventuranzas fueron dichas para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios amén. para siempre. Amén. Ahora miren lo que dice en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se da cuenta que el padecer Así es, como Señor. cristiano es una honra para nosotros? Oh, Señor, amén, Señor. No deberíamos sentirnos preocupados o temerosos. Somos perseguidos o humillados por la causa de Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Glorifiquemos a Dios por ello. Amén, Señor. Recuerde, son bienaventuranzas que son dadas para nosotros. Bienaventurados, dice la palabra, los que lloran. Entonces, quiero decirles algo. Ese es el diseño de Dios para el creyente. Amén. Tenemos que ser como Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. Somos amados y a la vez somos odiados. Sí, es verdad. Somos Señor. honrados, pero a la vez somos maldecidos. Así es, Señor. El sufrimiento entonces es parte del Evangelio. Así es, Señor, amén. Amén. Oh, mi Cristo. Usted sabía que Dios, desde un comienzo, hermano, antes de allá de la fundación del mundo, Él sabía que nosotros sufriríamos por la causa de Cristo. Señor. Estaba todo bajo el plan de Dios, hermano. Pero, Padre, Y amén. cuando a nosotros nos persiguen, recordemos, es una señal, es una evidencia, hermano, de su bienaventuranza en nosotros. Así es, Gloria a Dios. Señor. Entonces, si nosotros no tenemos persecución en nuestra vida, entonces es porque el viejo hombre está ganando la batalla, hermano. Entonces, más nos vale examinar nuestra afirmación de que realmente somos cristianos. Si yo no soy motivo de ataque en el mundo por causa de la palabra, eso significa que hay un problema en mi persona. ¿Se da cuenta? Así Si es, no Señor. estoy generando alguna clase de conflicto por causa del mensaje, es porque algo anda mal en la vida del creyente. Amén. Así es, Señor, amén. Usted no puede decir, bueno, yo estoy bien, yo soy cristiano y vivo en paz. Entonces, cuando la persona lleva una vida, hermano, redimida, ¿cierto? Cuando usted, conforme a los principios de la palabra, entonces usted es un hijo obediente de Dios, viviendo la justicia de Cristo en este mundo, entonces acabará por resultarle eso una ofensa a Satanás. ¿Se da cuenta? Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, es posible que la gran mayoría de los cristianos pueda sentirse orgulloso
de ser una persona popular en el mundo. Hay muchos que se llaman cristianos y se sienten orgullosos de ser famosos en el mundo. Muchos se llaman cristianos que son aceptados también por el mundo. Muchos se llaman a sí mismos cristianos que son amados por el mundo. Y ellos no tienen ningún problema con el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos han hecho amistad con el mundo. Así es. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. Entonces, el tema no es que el mundo haya cambiado y se haya convertido a Dios. No, ese no es el tema. No, no, hermano. La cuestión es que esos llamados, por así decirlo, cristianos, han adoptado la palabra de Dios. La han adaptado para poder encajar en el mundo. ¿Se da cuenta? Y así no ser perseguidos. Así es. ¿Se da cuenta? Sí, Señor, amén. Entonces tenemos personas que afirman ser cristianas, pero no llevan una vida entregada a Cristo, como para dar una defensa a la palabra, pues, hermano. Entonces piensan que el mundo se ha vuelto sencillamente más tolerable con el Evangelio, pero la realidad es que ellos no están viviendo una vida intolerable para el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces han aceptado mayormente la popularidad, hermano, el vivir tranquilo con el mundo. Ellos quieren vivir en paz con el mundo, quieren ser aceptados por el mundo, para así vivir una vida y una paz que el mundo les da. Que Dios nos ayude. Así sea. Gloria a Dios Señor, para amén. siempre. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere vivir una vida digna del Evangelio, hermano? Cuando usted entonces le dice que la única forma de vivir una vida, hermano, para Dios es viviendo, ¿cierto?, en mansedumbre, en templanza. Entonces ahí ese creyente comienza a sentir el ataque, hermano, por causa del mensaje, por causa del Evangelio, hermano. Amén. Así es, Cristo Señor, está amén. diciendo sencillamente que el mundo nos aborrecerá por causa de la palabra. Amén. Todos los que queramos vivir una vida justa en el mundo, vamos a sentir lo que es el reproche de la cruz. Amén. Amén. Sí, Señor. Eso es Entonces, verdad, Padre. ¿se puede pasar una vida entera dentro de la iglesia y nunca ser perseguido? Imposible, por hermano. Amén. Pero hay algunos que lo pasan, claro que sí. Así es la edad de la Odisea. Correcto, así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Sí, Amén. Señor. Ellos, para no ser perseguidos, se han vuelto tibios. Correcto, así es, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces ellos sí encajan con el mundo. Entonces ellos toman el cristianismo, viven una vida tibia y encajan con el mundo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que obtienen ellos? Ellos obtienen la paz, pero no la paz que Dios da. Así es, Señor. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Sí, Jesús. Gloria a Dios. Sea su nombre, Amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Así es, Señor. Fíjese que si usted, hermano, no les dice a esa gente, a sus compañeros de trabajo, sus compañeros de colegio, etcétera, etcétera, que si siguen la vida como la están viviendo, van a ser condenados a muerte, ¿qué ocurrirá? Si usted les menciona que ellos van a ir al infierno, ¿qué ocurrirá? Sí. Ellos se van a defender, pues, hermano. Así es, Señor. Amén. Correcto. Si usted no le dice al homosexual que su condición lo lleva al infierno, entonces, hermano, ¿qué es lo que ocurre? Esa persona va a pensar que está bien. ¿Se da cuenta? Si usted no le dice a su amigo adúltero que va camino al infierno si no se arrepiente, si no le dice a su familiar idólatra que el infierno le espera si sigue en esa condición, usted va a venir en paz con ellos. Pero cuando usted le anuncia, porque usted recuerde, usted es un pacificador, usted le lleva la palabra a ellos para que tengan la verdadera paz. Así es, Señor. Amén. Amén. Señor. Entonces, esa persona tibia va a vivir en paz siempre, hermano. Amén.
Amén. Lucas capítulo 9, versículo 26. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9, 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria Oh, sí, Señor. y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén, mi Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Se da cuenta que ellos quisieron ser cristianos y no tienen problema con nadie por la causa de la palabra. Entonces ellos deciden vivir una vida tranquila y lo único que ellos quieren es decir, yo evito toda clase de problemas, yo vivo en paz con todos. Le tengo malas noticias a esa persona. Sí, Señor. Amén. Así Amén. es, Señor. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Busquen Lucas Amén. capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 26. Todo esto para que entendamos las bienaventuranzas, hermanos. Amén. Sí, Señor. Amén. Lucas, ¿sabía usted que nuestro Señor Jesucristo habló, hermano, de que nosotros seríamos perseguidos más de 70 veces en los 4 evangelios? Oh, sí, Señor. Amén. O sea, la persecución por causa de la palabra es una de las partes principales del evangelio. Lucas capítulo 6, versículo 26. Miren lo que dice. Ay de vosotros, mire, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, Sí, Señor. Amén. yo quiero que usted ponga atención aquí. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Ellos amaban a sus falsos Así es, profetas Señor. porque solo hablaban bien de ellos. De hecho, los falsos profetas, ellos, recuerden ustedes, cada uno de ellos decían todo está bien, sigan tal como están, no hay problema. Así es, Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo amaba a esos profetas. Amén. Porque esos profetas le traían una falsa palabra. Amén. Los falsos profetas le traían una falsa unción. ¿Se da cuenta? Ellos le decían a sus congregantes, sigue congregándote, no hay problema. Dios solo quiere tu corazón. No te preocupes. Hay hoy en día una diversidad de género. ¿Se da cuenta? Esos son falsos ungidos. Amén. Así es, Señor. Amén. Hablan muy bien delante de la congregación. Entonces la congregación los ama a ellos. Ahora miren lo que dice. Dice nuestro Señor Jesucristo. Ellos hablan bien de sus falsos ungidos, de sus falsos ministros. Sus falsos ministros hablan lo que ellos quieren oír. Es verdad. Amén. 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 ¿Y por qué ellos hablan bien de sus ministros? Porque sus falsos ministros no les hablan la verdad. Así es, Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese ministro no habla la verdad, ese ministro no es perseguido por causa de la palabra. Así es, amén. Ese ministro, él dice, oiga, nuestra iglesia está llena. Nuestra iglesia está en paz, nunca hay división. ¿Pero por qué? Porque ese ministro está confundiendo a las personas. Así es, Señor. Amén. Su predicación los está llevando al infierno. Así es, Señor. ¿Se da amén. cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice la congregación? Oh, ese pastor sí que tiene amor. Oh, ese pastor inclusive ama a mi hijo que está en adulterio. Nunca le dice nada ni tampoco nunca reprocha su pecado. Ese pastor ama a mi familia. Fíjense que mi familia es idólatra. Y aunque ellos tengan imágenes, este pastor es tan bueno que nunca les dice nada. Nunca predica en contra de la idolatría. Ese pastor es tan bueno. Fíjese que yo tengo un espíritu de homosexualidad. Y él me dice que yo esté tranquilo, que está todo bien. Oiga, hermano, ¿qué es lo que pasaba?
esos hombres eran amados por esa gente. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Pero ahora vea usted cómo odian al verdadero profeta. Así es, Señor, amén. Nos daremos cuenta que nuestro Señor Jesucristo dice que a todos los profetas los mataron, Así los es. persiguieron por causa de decir la verdad. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ese ministro que predica toda la palabra, mire cómo lo odian, hermano. Así es, Un así verdadero creyente que les dice: si tú sigues así, vas a ir al mismo infierno, no lo van a soportar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a decir la verdad, Amén. porque somos pacificadores, Amén. porque Amén, nosotros Señor. tenemos que rescatar al mundo Amén. de las garras del enemigo. Así es, Señor. ¿Se da amén. cuenta? Pero para decir esto, tenemos que saber que vamos a ser reprochados, tenemos que saber que vamos a ser odiados. Ahora, leamos el siguiente versículo. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe de hacer usted, hermano o hermana, con aquel que usted, por así decirlo, o aquel incrédulo que se sienta en la banca, llega a odiar tanto a ese predicador por la palabra? Miren lo que dice el siguiente versículo. Pero vosotros los que oís, ¿qué cosa? Los que oís la palabra de Dios, os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de ellos? Los profetas, los que llevaban el mensaje, los que llevaban la palabra. Amén. Ellos eran los enemigos del pueblo. Así es, Señor. Amén. Pero el fariseo, pero el herodiano, pero el escriba, pero los celotes, ellos eran amados. ¿Por qué? Porque ellos le presentaban otro evangelio que no era el correcto. Así es. ¿Por qué amén. nuestro Señor Jesucristo fue odiado? ¿Por qué a Él lo odiaron? Porque Él hablaba la verdad, Así es, hablaba así la es. palabra. Entonces Él llegó a ser enemigo de ellos. Así es, Señor. Por amén. eso nuestro Señor Jesucristo dice: amad a vuestros enemigos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los enemigos de los que viven en pecado? Los pacificadores, ¿se da cuenta? Los verdaderos creyentes, los verdaderos profetas, los verdaderos ministros, a ellos los odian. Así es, Señor. Los que les dicen la verdad, los que le predican la palabra. Dice: haced bien a los que os aborrecen. ¿Se da cuenta? Oiga, usted no trate mal al verdadero creyente. Ellos son los verdaderos pacificadores. Amén. Ellos son los verdaderos hombres y mujeres que no callan la verdad de Dios. Amén. Esos son los que dicen la verdad, pero somos aborrecidos. ¿Se da cuenta, hermano, Así es, hermana? Ya, Señor, amén. Jesucristo un día dijo en Mateo capítulo 23. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 34. Dice ahí: por tanto, he aquí, yo os envío profetas. ¿Qué es lo que dice? Envío. Amén. No está hablando en pasado, sino que está hablando presente y futuro, para adelante, ¿no se da cuenta? Y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y crucificaréis, y los azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahora, lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, ese es del verdadero. Amén. Así Porque al falso no lo van a perseguir. Así es, amén. Al falso no. Sus iglesias estarán llenas, hermanos. Así es. Versículo 35, miren lo que dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dio estas bienaventuranzas, al principio de su ministerio, Él ya era odiado. Así es, Señor. Marcos Amén. capítulo 3, versículo 6, dice, cuando Él recién está comenzando su ministerio, dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. ¿Cuándo?
en el comienzo de su ministerio. Amén, amén. Apenas él había comenzado, hermano, el principio del reino de los cielos. Oiga, vino inmediatamente el odio por causa de la palabra. Así es, Señor, Ellos amén. comenzaron a manifestarse como perseguidores de Jesucristo. Así es, Señor. Jesús les estaba diciendo a los fariseos y a los laicos y a esa multitud: escuchar, os lo estoy diciendo sinceramente, desde el principio mismo hay que pagar un precio para ser parte del reino de los cielos. Y eso a ellos no les gustó. Amén. A ellos no les gustó la palabra de Dios. Él les dijo: si queréis entrar en mi reino, vas a sufrir persecución. Así ¿Qué es es, lo que amén. hicieron ellos? Pues prefirieron alejarse Así es, y Señor, quisieron amén. matarlo. Así es, Gloria a amén. ¿Por Dios. qué? Amén. Porque ellos querían tener una falsa paz. Así es, Ellos Señor. querían tener sus falsos pacificadores, los que ellos tenían ahí en el Sanedrín, pero no querían al verdadero pacificador. Entonces, necesitamos decir a las personas que Dios las está llamando a una vida que es totalmente Correcto, sí, Señor. totalmente contraria al Amén. sistema religioso. Amén. Amén. Así es, Señor, Amén. amén. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Así es, Seguir Señor. el Evangelio afectará la vida del creyente, hermano. Afectará nuestra manera de vivir, hermanos. Señor. Así es, Señor, amén. Ahora, imagínense lo que hizo la lealtad a Cristo a las vidas de los primeros cristianos. Gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. Cuando nosotros leemos la Amén. historia de ellos, Amén, hermanos, sí, Señor. oiga, Amén. Amén. ellos ¿Verdad, fueron Padre? perseguidos, Correcto, fueron así odiados, es, Señor, hermanos. amén. Tuvieron que dejarlo todo por la Amén. causa de Cristo. Así es, Señor, amén. Fíjese que la historia dice que en aquel entonces se celebraban ciertas fiestas en ciertos templos paganos donde ellos adoraban a sus dioses. Estos eran los grandes acontecimientos que la sociedad, hermano, acudía en masa. Allí era donde literalmente se juntaban, hermano, ahí donde ellos bailaban a sus dioses, donde ellos tocaban la música, había entretenimiento, habían sacrificios. Así es, Señor. Entonces, ese estado llegó a ser tan pecaminoso en las personas que traían sus sacrificios a sus dioses, pero ellos no querían quemar la carne de sus sacrificios para no desperdiciarla. Esto está en la historia, hermano. Amén. Sencillamente, Sí, Señor, ellos pasaban el sacrificio, lo presentaban rápidamente a sus dioses, cualquier dios, hermano, sobre el fuego. Quemaban solamente sus pelos, hermano, quemaban un poco la carne para que quedara asada solamente. Entonces la retiraban, entonces, y ellos le apartaban una parte para el sacerdocio y guardaban el resto, hermano, ¿para qué? Para hacer una fiesta desenfrenada con sus amigos. Eso era parte, hermano, de aquel cristianismo que Así es, ellos Señor. tenían. Correcto, Padre. Amén. ¿Se da Así es, cuenta? Señor, amén. Pero el verdadero creyente, ¿dónde estaba? Aleluya. Él estaba apartado, Sí, Señor, él era amén. despreciado, Amén, hermano, de Señor, eso. amén. Y eso es lo que Amén. está ocurriendo hoy en día. Correcto, sí, Es Señor, exactamente lo mismo, hermano. Gloria a Dios. Sí, Así es, Señor. Señor. Gloria a Dios. Entonces, Alabado sea su nombre. cuando uno de los de aquí, hermano, que participaba de esas fiestas, entonces escuchó el evangelio, hermano, de Jesucristo, empezó a preguntarle a sus amigos: bueno, pero ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿Qué voy a hacer, hermano? ¿Se acuerda del joven rico, hermano? Así es, Señor, amén. Oiga, yo cumplo todas las leyes, ¿qué debo hacer ahora? Amén. ¿Se da cuenta? Entonces la historia dice que ellos empezaron a preguntarse: ¿qué voy a hacer con mis amigos? Si sigo el evangelio, voy a perder a mis amigos. Así es. ¿Qué es lo que voy a hacer con la carne ofrecida a los ídolos? ¿La voy a perder? ¿Voy al templo pagano? ¿Voy a entretenerme? ¿Qué es lo que hago? ¿O debo pagar el precio de la separación y ser un verdadero Así creyente? es, Señor. Entonces ellos empezaban a balancear. Así es, Y hoy en día es eso lo que está ocurriendo. Así es, Señor, amén. Muchos, la gran mayoría, no quiere pagar el precio de ser un verdadero creyente. Amén. No quiere pagar el precio de ser un verdadero cristiano. Está en la comodidad, hermano, de su religión. Así es, Señor. Nosotros Amén. hoy en día todavía tenemos que tomar decisiones para seguir lo correcto, Amén. la correcta palabra del Evangelio. En verdad, en gloria. Aleluya.
Entonces, si nosotros verdaderamente Amén. fuimos llamados para vivir una vida de creyente, Gloria a tu entonces nombre, Señor. debemos estar preparados para poder sentirnos solos. Así Debemos es, estar Señor. preparados para saber que vamos a ser traicionados. Así es, Debemos Señor. estar preparados para saber que vamos a ser despreciados. Así es, Por eso es Señor. que necesitamos tanto, hermano, de la vida del uno del otro. Y decir, hermano, ¿cómo estás? Amén, Peleando la buena Señor. batalla. ¿Cómo Amén, estás tú? Yo Señor. también estoy peleando la buena Amén, batalla. Señor. ¿Estás siendo despreciado? Claro, pero soy un bienaventurado. Amén. Gloria a Dios para Amén, siempre. sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 12. Dice, gozaos, el texto que hemos estado leyendo. Amén. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo en esta bienaventuranza está hablando de persecución, pero habla de que hay un galardón que es grande Amén. en los cielos. O sea, hay una promesa para aquel creyente, hermano, que con gozo, con alegría, entonces sabe que va a padecer persecución, pero él se alegra, hermano. Amén. Se goza de que esa persecución es por causa de la palabra. Amén. Amén, Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Sí, Señor, amén. Padre, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces hay que pagar un precio, ¿se da cuenta? Tenemos que pagar un precio como creyente, hermano. Mi Dios. Fíjese que estuve estudiando un poquito la historia, hermano, de lo que las cosas que hizo Nerón, hermano, fueron tremendas, hermano. Recordemos que él fue un César, ¿cierto? De Roma, un César romano, ¿cierto? Fíjese que la historia cuenta, hermano, que algunos cristianos, ¿cierto? Ellos eran cocidos a pieles de animales, hermanos, salvajes, y entonces mandaba a sus perros, hermanos, de casa para que los hiciesen pedazos. Eso estamos hablando de los primeros cristianos. Otros fueron torturados en un aparato de tortura, otros fueron molidos a golpe, hermano. Les echaban su cuerpo plomo hirviendo, ¿cierto? Entonces también hacían quemar unas planchas de metal, hermano, las hacían colocar al rojo vivo y ahí tiraban, hermano, a los creyentes, hermano. También les cortaba sus extremidades, sus brazos, sus piernas, y cuando ellos estaban viendo, ¿cierto?, las echaban en aceite para que ellos vieran cómo le quemaban sus extremidades. Todo eso está, hermano, en la historia, hermano. Los romanos incluso, fíjense que los romanos inventaron, ¿cierto? Inventaron diciendo, hermano, que los creyentes antiguos, usted sabe esto, ellos eran carnívoros, ¿se acuerdan? Porque ellos decían, bueno, Jesús dijo, comed de mi carne y bebed de mi sangre. Entonces se levantaron falsas calumnias Así es. en contra del verdadero creyente. Y fíjese que la historia dice que Roma, hermano, levantó una calumnia donde ellos se reunían, donde los cristianos se reunían, hacían orgías. Así que todo eso, hermano, está escrito ahí, hermano. Amén. Nerón calumnió tanto a los cristianos que un día los culpó de haber quemado Roma. Ah, usted lo sabe, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se les empezó a llamar a los cristianos? Se les empezó a llamar revolucionarios. Eran el problema de aquel tiempo, de aquella sociedad. Entonces, por eso Jesús les dijo, bienaventurados Amén. Amén. los que padezcáis persecución. Nuestro Señor Jesucristo estaba profetizando lo que iba a venir Amén. por causa Amén. del Evangelio. Amén. Entonces, estos cristianos fueron odiados por decir que el juicio de Dios estaba a la mano y que la tierra sería destruida por fuego. Ellos no creyeron eso, ¿se da cuenta? Y hoy en día siguen sin creer eso. Gloria a Dios para siempre. Así es, Señor. Amén. Hay mucho que aprender, hermano, acerca de la persecución de los primeros cristianos. Fíjese que cuando al César lo hicieron un dios, la historia cuenta que ellos tenían que rendirle culto al César. Ellos tenían que ir y prender incienso donde estaba la estatua del César. Entonces, el César era un dios. Entonces, cuando usted iba a adorar, entonces a la persona le entregaban un certificado y ese certificado se llamaba libellus, ¿ya? Y una vez
que ellos iban a adorar, le entregaban el certificado, entonces esa persona podía entonces recién ir a adorar a otros dioses. Entonces, la gente que no era cristiana, ellos hacían eso. Iban, adoraban al César, entonces obtenían, ¿cierto?, su pase, ¿cierto? Y ellos decían, bueno, yo ya adoré al César, ahora puedo ir a adorar a mi Dios. Pero el verdadero cristiano no aceptó eso, hermanos. Los cristianos sabían que solo hay un solo Dios. Jesús es el Señor, decían. De manera que ellos no conseguían, ¿qué cosa? Su credencial de compañerismo. Y eso no se parece hoy en día al Concilio Mundial de Iglesia. Amén. No se parece eso hoy en día a la personalidad jurídica. Amén. Amén, Señor. Entonces ellos dicen, bueno, yo tengo mi credencial libellus. Yo ya adoré al otro Dios, ahora puedo también ser cristiano. ¿Se da cuenta, hermano? Como todo, hermano, sigue siendo lo mismo. Y entonces nosotros, por no tener personalidad jurídica, somos odiados. Así es, amén. No somos respetados como iglesia. No, pero si ustedes son insignificantes, ¿tienen personalidad jurídica? ¿Tienen permiso de las autoridades? No tienen. Ah, pero yo tengo mi permiso. Yo tengo mi libellus. Yo he adorado al César primero y ahora tengo mi permiso. ¿Se dan cuenta? Para adorar a Jesucristo. Oiga, hermano, en consecuencia, fíjese que ellos estaban constantemente adorando de manera ilegal. El verdadero creyente estaban adorando en forma ilegal para ese sistema a Jesucristo. Así es, Oh, sí, Señor, amén. amén. Ellos decían, oiga, ustedes están en una falsa adoración. Así es, amén. Ustedes están teniendo un falso compañerismo porque ustedes no tienen el permiso de Roma. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Amén. Oiga, hermanos, si no tenemos permiso del Sanedrín, entonces nosotros no pertenecemos al mensaje de la hora. Nosotros no somos dignos de ser llamados porque no tenemos permiso, hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces el verdadero creyente reconoce solamente la autoridad de Jesucristo nada más, hermano. Al verdadero creyente no le interesa comprometerse con las leyes romanas. Así que nosotros, hermanos, hoy en día nos hemos convertido en disidentes, en rebeldes, hermanos. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a los grupos establecidos. Entonces nosotros somos un montón de desleales, pues, hermano. Somos una amenaza, entonces, para el sistema. Es verdad. Así es, ¿Se da Señor, cuenta? amén. Entonces, por la causa de Cristo, que dice la Biblia, padeceremos persecución. Amén, Señor. El último crimen de ellos, ¿qué es lo que era? Ser cristianos, Así es, Señor, vivir amén. para Dios, vivir para Jesucristo, Así es, Señor. y Él es nuestro único Dios. Amén. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo. Amén. ¿Cuál es nuestro crimen? Pararnos en la palabra, Así es, vivir Señor, para amén. Jesucristo, Amén, no Señor. rendirle pleitesía al hombre y Amén. pararnos por su verdad nada Así más. es, Señor, amén. Entonces, veamos, hermanos, para ir terminando, versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así es. Así es. Entonces esa palabra perseguido viene del griego, hermano, significa dioko, de ahí es el griego dioko, significa perseguido. Es una palabra que significa ahuyentar, mire, significa perseguir, ahuyentar, significa acosar, significa tratar de manera malvada. Entonces, cuando ellos nos persiguen, entonces ellos nos tratan de una forma malvada. ¿Se da cuenta? Amén. Jesucristo estaba diciendo, literalmente, bienaventurados, felices ustedes, Amén. dichosos son ustedes, Amén. los que son acosados, dichosos los que son perseguidos, dichosos los que son tratados de manera malvada. Eso nos estaba diciendo Amén. nuestro Señor, Amén. porque Él estaba diciendo la palabra en griego, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, bienaventurados somos nosotros, son aquellos que han sido perseguidos a causa de la justicia, de la verdad. Amén.
Entonces, Señor. esta es la actitud, hermano, que tiene que estar en nosotros. Saber, estar dispuesto de que vamos a ser perseguidos. ¿Por Amén, qué? Señor. Por causa de la palabra. Amén. Entonces, la persona que está dispuesta, ¿sabe lo que ocurre? Esa persona le falta, tiene falta de temor, o sea, no tiene temor, hermano, Así es, Señor, amén. a ser maltratado por causa del Evangelio. Esa persona no siente vergüenza a ser humillado por causa de la palabra. Amén. Señor, amén. Entonces dice, mientras yo viva, seré lo que Cristo quiera que yo sea. Amén. Sí, Amén, Señor, Señor. amén. ¿Se da cuenta? Amén. Uno se rinde a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios Señor. para siempre. Si el resultado es la persecución, entonces el bienaventurado dice que así sea. Amén. Si me quieren odiar por causa de la verdad, que así sea. Si no me quieren en las reuniones de por allá, que así sea. Amén. ¿Se da Señor, cuenta? amén. Entonces yo quiero vivir conforme a las bienaventuranzas. Amén, El Señor. creyente se muestra constantemente dispuesto a aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo quiera para nosotros. Amén. Amén, Gloria a Dios Señor. para siempre. Amén, Con esto Dios, voy a sí, terminar. Señor. Ahí está cuando la gran mayoría sale corriendo. Correcto, así es, Señor, amén. Señor. Porque ¿quién quiere aceptar eso, hermano? Solamente el verdadero creyente. Amén. Así es, Hay que ser Señor. sincero, hermano. Amén. Amén. Señor. Dios nos ha entregado misiones en nuestras manos, hermano. Amén. Él nos dice que nosotros somos diferentes al resto del mundo. Amén. Por lo Señor, tanto, Él nos ha hecho responsables, hermano. ¿Sabe lo que usted significa eso? Correcto. sí, Que Señor. nosotros tenemos que responder. Mire lo que debemos ser. Mateo capítulo 5, versículo 13. Aquí viene por qué nosotros vamos a padecer persecución. Y Él nos da la respuesta a eso. Aquí, Amén. versículo 13, 5:13 dice, vosotros, dice, sois la sal de la tierra. Así es, amén. Ahora usted sabe, la sal, hermano, ¿cómo es usted un alimento sin sal? Es fome, hermano. ¿Cierto? Cuando usted hace un arroz, hermano, y se le olvida echar la sal, queda re fome esa sola, aunque usted le eche, igual quedó fome. ¿Cierto? Vosotros sois la sal de la tierra, eso somos nosotros, somos comparados a la sal. Pero si la sal se desvanece, si a la sal a donde usted no tiene el pocillo le cae agua, esa sal ya no sirve. Correcto. ¿Ven? ¿Con qué será salada? ¿Qué cosa? La tierra. Oh, Rey de Así Porque Gloria, dice amén. que nosotros somos la sal de la tierra. Amén, sí, Señor, O amén. sea, nosotros tenemos que sazonar ¿a quién? A las demás personas. Aleluya, sí, Así es, Señor. Tenemos Amén. que mostrarle el sabor del Evangelio. ¿Se Amén. dan cuenta? Amén, sí, Señor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, tenemos que ser la causa de que el resto conozca estas bienaventuranzas. Amén. Así Somos es, responsables de que el resto conozca la palabra. Amén, mi Dios. Somos amén. responsables porque nosotros somos, ¿qué cosa? La sal. sal. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros, hey, ustedes son la sal. Amén. sí, A Señor. través de ustedes se tiene que conocer el Evangelio. Amén, Señor. Amén. 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 Gloria a Ahora Dios. pensemos, nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos la luz. Amén. Y usted sabe que la luz, cuando es encendida, las tinieblas huyen. Así Amén. es, amén. Vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, una ciudad que está alto, ¿cierto? Amén. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una Amén. luz, Así ¿cierto? es. Debajo de un Amén. mueble, amén. Correcto, Padre. Amén. Sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así es, Amén. Señor. ¿Qué Amén. significa eso? Que cada uno de nosotros somos responsables de llevar la luz del Evangelio. Amén. Amén, sí, Señor. Cada uno de nosotros no tenemos que ocultar la luz, dice. Usted, sí, no, señor, yo voy a guardar silencio. Mire, imagínese usted, yo estudio la Biblia en casa. Yo en la casa oro, yo en la casa ayuno. Y usted sale a predicar. No, yo no le digo a nadie, porque nadie sepa que yo soy cristiano. ¿Estaría bien eso? Eso sería ocultar la luz. Así es, Señor. Amén. Así Amén. es, Señor, Amén. amén. Dice, así entonces alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Señor, amén. Estoy terminando San Juan capítulo 15, versículo 20. Mire lo que dice. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Aquí está hablando nuestro Señor Así es, Jesucristo. Señor, Así amén. es, Señor, El amén. siervo dice, no es mayor que su Señor. Correcto. Así es, Amén. Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire lo que dice. Si a mí me han perseguido, Oh, Rey de Dios. Así es, Señor. también a vosotros Amén. os perseguirán. Amén. ¿Por qué? Porque cargamos la misma palabra. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, Así es, Señor. porque no conocen al que me ha enviado. Así es, Señor. Si yo no hubiese venido, miren, ponga atención, si él no hubiese venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, porque ellos dirían, no, Sí, amén. nunca supe yo de la bienaventuranza, Así es, Señor. nunca supe, no. Pero ahora no tienen excusa Amén. por su pecado. Amén. O sea, ahora conociendo la bienaventuranza, no vivir la bienaventuranza, Amén. Sí, Señor. son Oh, sí, Señor. culpables, ¿se da cuenta? Amén. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Así es, Señor. ¿Se da Correcto, cuenta? Padre. Así es. Entonces, Jesús cuando él vino, él sabía, hermano, a qué venía, hermano. Amén. Así Amén. es, mi Dios. Entonces sabemos, hermano, que la religión hoy en día ha cegado, hermano, la vista espiritual de muchos hombres. Así es, Señor. Amén. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo vino y les entregó la palabra, entonces ellos vieron y reconocieron su pecado. Dice la Biblia que ellos entonces le odiaron por eso. Así ¿Se da es, cuenta? Señor. Amén. Entonces, Esa es la verdad, Padre. no es a nosotros a que ellos odian. Ahora entendamos esto. No es a nosotros a quienes ellos odian, Así es, Señor. sino Amén. que es la palabra que está en Correcto, Padre. nosotros. Amén. Eso es Amén. lo que ellos odian. Amén. Entonces, eso hace que nosotros seamos perseguidos. Amén. Amén. Así es, amén, Entonces, Señor. hermanos, recomendaciones finales. No escape, hermano. Amén. No retroceda. Amén. No esconda la luz. Amén, Amén. Señor. No escondamos, hermano, la luz que tenemos que entregar al mundo. Seamos sal, hermano. Amén. Sí, Señor. Amén. Hasta que Ayuda. llegue el arrebatamiento, hermano. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. Tenemos que aprender que si somos mártires para Cristo, amén. 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 Así La es, venida de Señor. Jesús no solo trajo salvación, sino que también trajo la manifestación del odio hacia el verdadero creyente por parte de aquellos que aman su pecado. Así es, Señor. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude. Amén. Entonces, Así es, Señor. ninguno de nosotros queremos ser mártir, ¿cierto? Correcto. Pero tampoco debemos de huir del sufrimiento por la causa de Cristo. Amén. Amén. Señor, Y amén, cuando haya, Señor. bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la promesa. Amén. Que el reino de los cielos Amén. es para nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire, lo que Amén. estamos padeciendo Así es, actualmente, Señor. Sí, Amén. Señor. no son comparables con la gloria venidera Amén, Señor. que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Cualquier sufrimiento que tengamos, hermano, Señor. por causa de la palabra, por causa de Cristo, tribulación, angustia, persecución, no es comparable con la gloria que nos espera. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? En el momento de la persecución, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Mateo 5:12, gozaos y alegraos. Así es, Señor. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Gozo, alegría.
¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, mi Dios. Amén. Gracias, Dios le Señor. bendiga, Padre, hermanos. Dios, amén. Dios le bendiga grandemente. Amén. No quiero Amén. seguir más. Quiero terminar aquí. Dios le bendiga grandemente. Hemos terminado las bienaventuranzas. Espero que haya sido de bendición para usted. Amén. Vamos a orar al Señor. No puede parar todavía la grabación. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia, Señor amado, dándole gracias por su palabra, por su infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor amado, porque usted es bueno.